muchísimos asmáticos y por eso hemos invitado a la doctora Teresa Pérez Guarniser, neumóloga. Bienvenida, doctora, a la Universidad de Navarra. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Un placer conocerte. Muchas gracias por invitarnos. Y a nosotros siempre nos gusta preguntar a nuestros médicos, pues ya son como nuestra familia, si tienen alguna raíz manchega. Y hablando con la doctora Teresa me dice, pues mi padre es de Villarrobledo. Digo, ¿pero qué me cuentas? Digo, y es que es muy curioso porque su madre es americana. Efectivamente. Y el señor de Villarrobledo, su papá y su mamá se conocieron en el Escorial, ¿verdad? Eso es. Y miren, eso es. qué mezcla más buena nos ha salido. Manchego yankee. Me encanta, bienvenida. Muchas de verdad. gracias. Bueno, pues hay que decir que 235 millones de personas padecen asma en el mundo. Es decir, que el asma es una enfermedad que afecta a una gran parte de la población y también en edades tempranas. Doctora. Eso es. Pues el asma es una enfermedad bronquial crónica que se caracteriza por una inflamación y una estrechez de la luz bronquial que produce que se limite la cantidad de aire que puede entrar a los pulmones y por lo tanto da una serie de síntomas, ¿no? Los síntomas clásicos del asma son una tos seca reiterativa, una tos seca crónica con dificultad para respirar, tirantez o sensación de presión en el pecho y los pitos, ¿no? Que son muy característicos, que son ese ruido que se produce al final de la aspiración que se le escucha del pecho a los pacientes asmáticos, ¿no? ¿Y por qué empieza un episodio de asma? ¿Puede empezar de manera puntual? Pues para desarrollar asma hay una serie de factores predisponentes, es decir, hay personas que al nacer tienen más papeletas para desarrollar asma a lo largo de su vida, como son tener familiares, ¿no? Afectos de esta enfermedad, con una madre, un padre o un tío asmático, tus papeletas son mayores, haber sido un niño prematuro, que tu madre fumara durante el embarazo, ser un niño atópico, ¿no? De tipo alérgico, y luego con esa predisposición genética o ambiental también se suman una serie de desencadenantes. El hecho de que uno fume, que tenga infecciones respiratorias, neumonías en la infancia, bronquiolitis, la polución también puede contribuir a que aparezca, ¿no? O los alérgenos, ¿no? Los pólenes en aquellos asmáticos alérgicos o los ácaros, también muy típico del polvo, especialmente en las zonas costeras. Hay muchísima población, decimos, en esta región asmática. Nos pueden llamar, nos pueden consultar, 925 28 37 91 660 37 39 30, porque además los asmáticos han tenido mucho miedo, doctora, durante esta pandemia. Era una de las cosas que más escuchábamos. Yo soy asmático, yo tengo alergia cuando empezó esto. ¿Qué pronóstico tiene un asmático si es contagiado de COVID? Pues efectivamente fue una preocupación muy importante, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, hasta que en agosto se publica un estudio norteamericano en el que participa la Universidad de Colorado, que estudia la prevalencia de asma, o sea, la presencia de asma en muchísimos pacientes ingresados y ve que no es mayor que en la población general, asumiendo, por tanto, que no hay más COVID grave o mortal en pacientes asmáticos con respecto a la población general. Es verdad que era normal esa preocupación y también nos preocupaba a los médicos porque, claro, al ser una infección respiratoria en la fase neumónica, pues podía producir broncoespasmo, ¿no? O ataques asmáticos, que no lo hemos visto como tal. Y bueno, pues también veníamos del antecedente de la gripe, ¿no? La gripe estacional sí que ataca más severamente a los asmáticos, por eso recomendamos la vacunación, pero no se ha visto esto con el COVID. No ha pasado esto con el COVID. Es importante que lo destaquemos y que lo digamos, porque el tratamiento de un asmático tiene que seguir siendo el mismo, porque mucha gente se planteaba, sigo tomando los mismos medicamentos, no continúo con mis inhaladores. Sí. Es decir, el tratamiento tiene que ser... Se tiene que mantener igual. De hecho, al principio hubo uno de esos muchísimos mitos que vivíamos en marzo y abril, ¿no? Que eran horribles porque había mucha información contradictoria. Al principio se pensaba que el corticoide podía ser perjudicial. Ahora sabemos que salva vidas. Que es beneficioso, exacto. Exactamente. Entonces, pues muchos pacientes asmáticos, ¿no? Nos preguntaban en ese momento si deberían parar su medicación, porque muchos, la base del tratamiento del asma son glucocorticoides inhalados, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. De hecho, se piensa que uno de los motivos por los que no se ponen malitos, por los que no ingresan y por los que no mueren, no tienen enfermedad grave por COVID, es por cómo puede, pero bueno, esto son teorías, no está confirmado, por cómo puede interactuar el corticoide inhalado con los receptores ECA, que es donde se une la proteína spike del coronavirus para infectar a la célula humana. Curioso, precisamente lo presentaba también un alergólogo aquí del Hospital de Talavera, y hablaba precisamente también de ese tema, de cómo los alérgicos se han comportado como no se esperaba durante la pandemia, seguramente porque su sistema inmune reacciona de una manera ante una situación determinada, pero ante el COVID de otra. Exacto. O sea, en relación a lo que estás contando ahora También mismo. ha influido ahí el hecho de que, claro, al estar en casa han dejado de estar expuestos a muchos pólenes, o sea, se han visto muchas menos crisis asmáticas, ¿no? Pero que los asmáticos no van a tener un COVID por más qué grave. pasar un COVID más grave. Correcto. Si tienen que cogerlo, tienen que continuar
con su tratamiento normal, con su vida normal. Y con las mismas precauciones que todos, porque no quiere decir que no lo vayan a coger, quiere decir que tienen las mismas posibilidades de cogerlo que cualquier otro, pero menos, no tienen mayor probabilidad de enfermar o de morir. Muchas madres se preocupan porque dicen, yo soy asmática, tengo un hijo asmático, pero sí que es cierto, que eso también lo decían los neumólogos, que el asma con el paso de los años, conforme vamos creciendo y vamos madurando, el asma de un niño puede llegar a desaparecer. Sí, de hecho la prevalencia con la edad va cayendo, ¿no? En los niños se estima que es en torno al 12% de los niños, aunque depende muchísimo de la serie que miremos y del país donde se analice, incluso hay grandes diferencias entre autonomías de la propia península ibérica, ¿no? Pero y luego en torno al 5% de la edad adulta, o sea que sí, efectivamente hay niños que dejan de ser asmáticos en la edad adulta, aunque siempre van a ser niños personas con más facilidad para desarrollar asma de adultos. ¿Y cuál es el mensaje que mandáis de hoy, un día como 4 de mayo, Día Mundial del Asma, desde la Sociedad Española de Neumología? Sí, pues me parece una iniciativa estupenda para que la gente sea más consciente de la enfermedad. Desgraciadamente, a día de hoy, aunque ha bajado dramáticamente la mortalidad en los asmáticos en un 56%, desgraciadamente la mitad de los asmáticos no saben que lo son. Eso iba a decirte, porque hay mucha población que no está mucho infradiagnóstico, diagnosticada. Exactamente. Entonces, claro, lo primero es reconocer los síntomas de la enfermedad para acudir al médico, para que le hagan las gente pruebas. dice, no, a lo mejor yo es que me acatarro mucho, que eso es algo muy típico, exacto, ¿no? Exacto. Yo que cojo constipado muy frecuentemente, soy de constiparme. O muchos catarros de bronquio, ¿no? O asumo que porque fumo... Se me agarra el pecho a mí siempre, ¿verdad? Eso que sí, es. esas expresiones. Eso es. No es normal que un constipado siempre termine en una bronquitis, ¿verdad? No. O, por ejemplo, los peques cuando empiezan a coger esas bronquiolitis recurrentes. Exactamente. Seguramente que deberíamos de tener eso en cuenta. Exactamente. Puede ser asma o puede ser hiperreactividad bronquial, que ante algunos estímulos, como puede ser una infección respiratoria vírica o bacteriana, pues que el bronquio reaccione un poquito, ¿no? Pero responden también a la medicación. Pero debemos observar esos síntomas, Teresa. Totalmente. Importante. Entonces, o sea, que esos constipados de... Claro. Me lo cojo siempre al pecho. No. No. Hay que ir al médico. Uno, ser conscientes de la enfermedad y dos, hacer muy partícipe también al enfermo ya diagnosticado de su propia enfermedad, darles autonomía, que conozca bien, se habla mucho, ¿no?, del autocuidado y de la educación en asma, porque se ha visto que es una medida eficacísima para reducir las crisis. O sea, si le decimos al asmático, personalizado en consulta, estos son los factores desencadenantes que debes evitar. En tu caso, pues el polen, ¿no?, o los ácaros, ¿no?, o lo que sea. Tómate la medicación todos los días. Vamos a comprobar que esa medicación la estás haciendo correctamente. Un seguimiento también con un papel fundamental de la enfermería, ¿no?, especializada en respiratorio. O sea, que al final es un abordaje en el que le das muchísimo protagonismo al enfermo, al paciente de asma en este caso, y él mismo va a ser capaz de reconocer los síntomas y actuar a tiempo. Y actuar a tiempo. Además, yo leí ayer muchas entrevistas sobre el asma y uno de los titulares que me llamaba la atención era: padecer asma no impide tener calidad de vida, que es importante, que parece que antes un asmático ya estaba condenado a cuidar con... yo recuerdo que mi abuelo era asmático y era a ver el abuelo que no salga porque... Claro. Hace un poco de fresco, si llovía porque había humedad, o sea, siempre había algo en el ambiente que hacía que mi abuelo estuviera como protegido, y no tenemos que tenerlos en una burbuja de cristal. Está claro que al ser una enfermedad crónica, por definición, cura como tal, o sea, no va a desaparecer, pero sí que podemos conseguir con la medicación que tenemos muy a mano hoy en día, y especialmente en un país como el nuestro, que no tenga ningún síntoma y que tenga una vida perfectamente normal sin enterarse prácticamente de que es asmático si está bien llevado. Ya que te tenemos a ti como neumólogo, que os habéis puesto tan de moda los neumólogos, ¿verdad que sí, los neumólogos? Antes solamente escuchábamos hablar de neumólogos cuando hablábamos de tabaco, era tabaco neumología, y era como que nos asustaba, ¿no? Ahora ya hay muchas pero ahora, cosas. pues en esta pandemia habéis jugado un papel fundamental. Enhorabuena por vuestro trabajo, desde luego, porque gracias a vosotros habéis salvado muchas vidas y a todo el equipo médico. Y sí que es cierto que ahora la gente está muy agobiada tengo una neumonía, escuchamos los términos neumonía bilateral, neumonía vírica, neumonía bacteriana. Es importante que digamos a la población que ahora todos podemos tener una neumonía y no tenemos por qué tener COVID, o sea que podemos tener una neumonía y no ser COVID también. Correcto. Es verdad que en el contexto de una pandemia como en el que estamos ahora, lo primero que hay que pensar cuando uno tiene fiebre o tiene una neumonía es descartar, por lo menos descartar COVID y luego buscar otras alternativas, poner el tratamiento específico, etcétera, ¿no? Y una cuestión que me parece importante con respecto a la neumonía por COVID es que también es una neumonía que aparece, pues típicamente hay una primera fase de la enfermedad por COVID, que es
es una enfermedad leve, donde aparecen los síntomas que pueden ser más o menos molestos, ¿no? Pero que uno tiene fiebre, pierde el olfato, puede tener diarrea, le duelen los músculos. Unos 7 días esos síntomas. Solo en un porcentaje pequeño de pacientes esos síntomas evolucionan a la neumonía. O sea que el paciente no tiene que estar preocupado porque el segundo día se encuentra un poquito mal, ¿no? Sino que es normalmente a partir del 7º o 8º día que algunas personas ahí empiezan a desarrollar la neumonía, ¿no? O sea que en ese contexto epidemiológico y clínico parece que puede quedar más claro. Es importante que vigilemos esos síntomas y estar pendiente de lo que ocurre en el 7º y en el 8º día, Teresa. Pero sí que es cierto, te pongo un caso práctico. Sí. Un paciente que consultaba el otro día había tenido COVID hace 3 meses y ahora tiene una neumonía bilateral. Es que ya asociamos neumonía bilateral a COVID. Puede ser una neumonía bilateral y no tener COVID. El paciente ahora ha dado negativo en COVID. De hecho, bueno, eso pueden ser varias cosas, ¿no? Pero es muy típico que después de una infección respiratoria vírica, lo hemos visto de toda la vida con la gripe y con cualquier catarro, que después de una infección respiratoria vírica se queda como irritada la vía aérea y es más fácil que ella siente una bacteria y produzca una neumonía bacteriana, ¿vale? En el caso que me comentas, una neumonía bilateral, es verdad que la primera probabilidad es que sea vírica. Entonces hay que pensar, puede ser una reactivación de COVID en el pulmón, sí que tenga síntomas sistémicos, ¿Después de 3 meses? Por ejemplo. Bueno, hay que descartarlo. Desde luego, casos raros hemos visto. Pero se están dando casos, que también es importante que la gente, no estamos ni mucho menos diciendo a la gente que haya tenido el COVID que va a tener secuelas, pero bueno, que sí que es cierto, pero como tú estás diciendo, yo tuve un constipado y ese constipado pues a lo mejor no curó bien, esa expresión que tantas veces decimos, sí, no curó bien y a lo mejor luego en cuestión de 2 o 3 meses volvemos a coger frío, como decimos en esta tierra, y dicen en tu pueblo de tu padre, ¿verdad? Y tienes una bronquitis. Exactamente. Pues algo así está pasando. No todo es COVID, hay que tenerlo en cuenta, pero hay otras enfermedades respiratorias pues, infecciosas o de cualquier otro tipo, ¿no? Que siguen presentes. Exactamente. Hay neumonías inflamatorias, en fin, pueden ser muchas cosas. Teresa, ¿no? Las mascarillas. Hace poco me pasó a mí que me ocurrió, además en mi pueblo, una discusión de un señor que su mujer era asmática y pues le molestaba la mascarilla y se generó como un enfrentamiento entre vecinos. Es que no lleva usted la mascarilla, no, es que mi mujer es asmática. Y a mí me dejó un poco en ese momento, digo, a veces no somos conscientes de que ciertas personas quizás no puedan usar la mascarilla. Claro, es verdad que uno de los factores que eximen, ¿no? o sea, a nivel legal en España a día de hoy, en el marco legal actual, es que la persona tenga enfermedades respiratorias que hagan que tenga dificultad respiratoria y lo empeore la mascarilla, ¿no? Sin embargo, es precisamente el enfermo respiratorio al que más le interesa no coger ningún virus ni bacteria. Y que si en un momento determinado se ha quitado la mascarilla porque a lo mejor está enfrentándose a una crisis. Exactamente. Entonces, pero bueno, es verdad que lo que dice la SEPAR, la Sociedad Española de Neumología, es que especialmente los enfermos respiratorios deberían llevarla, ¿no? Y doctora, también nos está preocupando mucho las mascarillas. Dice, no, es que las mascarillas van a provocar más enfermedades respiratorias, llevar tantas horas la mascarilla. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Porque es que estamos volviéndonos locos. Primero que no nos pongamos mascarilla, luego que nos pongamos, luego que las tienen que llevar primero los que son enfermos graves, luego solamente los que tienen alguna patología, luego todos. A día de hoy, gracias a Dios, el uso ya es universal porque hay mascarillas nos hemos acostumbrado para todo, pero entonces, es verdad con muchas que dudas. En la clínica, yo como neumóloga te puedo decir no puedes acoger un problema respiratorio porque te pongan la mascarilla. Que no estamos viendo enfermedades respiratorias por uso de mascarilla, no. Si a largo plazo puede hacer algo, pues estas cosas nunca se saben, eso también es importante que lo digamos, Teresa, que lógicamente pues la mascarilla hay que renovarla, hay que cambiarla y no deja de ser un agente infeccioso si no tiene la limpieza correcta. Un foco, ¿no? Pero como todo, como nuestras manos y como cualquier otro elemento que tenga que ver en contacto con nuestros ojos o con nuestra boca. Enfermedades probablemente no produzcan ninguna si se tiene un cuidado adecuado de la mascarilla, como bien dices. Sí que es verdad que, bueno, todo lo contrario, ¿no? O sea, estamos viendo una reducción muy significativa de infecciones respiratorias. Exacto, y eso es una realidad. Este año ha habido menos niños con bronquiolitis, menos gripes, ingresos por neumonía, ¿verdad que sí? Por pulmonías. Por neumonías no víricas, eso es. Y ha sido todo por la mascarilla. Por la mascarilla, fundamentalmente por la mascarilla y por los cuidados que se están teniendo, que no solo previenen de contagiarse de coronavirus, sino de todo lo demás. De hecho, ha sido muy llamativo porque el paciente con EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada al tabaco, ¿no? Es la otra gran broncopatía crónica,
sí que se ha visto una reducción muy importante del número de exacerbaciones, de crisis o de pacientes que ingresan por una infección respiratoria, porque se han cuidado mucho, ellos saben que además son pacientes de riesgo, están teniendo muchísimo cuidado de no contagiarse y no han ingresado. Hay gente que dice enfermos que tenían o que padecían patologías respiratorias a lo largo del año que dicen, yo ya no me quito la mascarilla, yo ya he escuchado eso, supongo que tú en consulta también lo habrás escuchado. Yo creo que sí. La mascarilla, pues espero que no como algo universal, ¿no? Pero que ha llegado para quedarse y en entornos hospitalarios pues no va a ser raro que de aquí a unos años lo veamos, ¿no? Lo veamos como normal, que lleguemos a nuestro médico de cabecera, a nuestro hospital porque tengamos que hacer una prueba con nuestra mascarilla, como llevamos otras tantas cosas en el bolso. Guantes que muchas veces se utilizan, ¿no? Pues ahora la mascarilla yo creo que va a estar con nosotros, especialmente en el ámbito sanitario. Y que es importante que hagamos hincapié en los beneficios porque los hemos comprobado por nosotros mismos. Exactamente. Doctora, hay que hablar de esos factores de riesgo que están ahí para enfermedades como el asma, de la que estamos hablando hoy. Has mencionado el tabaco, vamos a insistir, el tabaco mata, el tabaco genera enfermedades como por ejemplo el EPOC, que son enfermedades muy graves y que creo que hay que advertir de la importancia que es dejar de fumar. Totalmente. Además de las enfermedades que produce por sí misma el tabaco, como puede ser el cáncer de pulmón o como puede ser la EPOC, hay otras enfermedades que empeoran su pronóstico cuando uno fuma, ¿no? Como puede ser el asma. El asma, el humo del tabaco, el de uno mismo que fuma o el humo pasivo. Claro, un asmático le molesta muchísimo estar cerca de un fumador. Claro, le va a desencadenar los síntomas, ¿no? Va a ser el trigger, el desencadenante para que pueda tener una pequeña crisis o síntomas. ¿Habéis visto reducir vosotros en consulta que la gente haya dejado más de fumar desde que estamos con la pandemia? Pues yo creo que se han visto dos factores. Por una parte, que hay gente que ha dejado de fumar pues bueno, se vio que el fumador tenía más riesgo de tener un COVID grave y hay mucha gente por miedo lo ha dejado. Y luego, por otra parte, también hay mucha ansiedad, ¿no? en el ambiente, mucho miedo, mucha preocupación, pues por todos los motivos, ¿no? Por lo que estamos viviendo. Entonces, también gente que ha vuelto a fumar cuando la habían dejado. Pero en general, la incidencia y la prevalencia del tabaquismo está bajando, aunque hay que tener mucho cuidado con las nuevas formas de fumar que se está haciendo. También es importante porque la gente sigue abusando de los vaporizadores y sabemos las consecuencias negativas que tienen, doctora. A largo plazo es verdad que, porque no ha pasado tiempo, no tenemos estudios para afirmar que son perjudiciales, pero en estudios preclínicos sí que estamos viendo que también provocan cualquier cosa que uno inhale. O sea, exacto, al final, cualquier cosa que uno inhale. Efectivamente. Y Teresa, ya que te tenemos a ti aquí, que eres como pues la especialidad médica que más hemos escuchado durante toda esta pandemia y lo que nos queda, sabemos que dentro de unos días seguramente que las comunidades autónomas abran su perímetro. Desde Castilla-La Mancha a otras comunidades autónomas, también lo ha dicho ya la Comunidad Valenciana. Me gustaría que advirtieras un poco a la población. Antes te preguntaba que cómo están las cosas, me decía, bueno, parece que estamos más tranquilos, pero creo que todavía tenemos que seguir preocupados por la situación y que dirigieras ese mensaje a los castellano-manchegos. Claro, estamos viviendo un momento pues, de ese inicio, estabilización de la cuarta ola en el que todavía hay un aumento de la incidencia de los casos. Entonces, pues acudir a la responsabilidad personal de los ciudadanos para que no estén en contacto con personas fuera de su entorno familiar, ¿no? O de convivencia, pues para no propagar la enfermedad, y que en muchos casos lo sabemos, pero hay que ser súper conscientes de ello, que muchas personas, especialmente jóvenes, son asintomáticos. No te tienes que encontrar mal. Hay mucha gente joven ahora que está pasando lo regular, ¿eh? Sí, es posible que la enfermedad esté cambiando un poco. ¿Y por qué pasa eso? Puede ser por las variantes, por las distintas cepas, puede ser que esté cambiando un poco la enfermedad. También es verdad que conforme va pasando los meses estamos vacunando a mayor proporción de gente mayor, entonces quizá estamos viendo ese shift, ¿no? Ese cambio de ver más enfermos graves jóvenes, que efectivamente lo estamos viendo. Yo trabajo en un hospital pequeño, pero he hablado con compañeros, ¿no? de la sanidad pública de Madrid y están viendo casos graves en gente joven que tienen que ser especialmente conscientes. Y que hay que vacunarse, doctora, hay que vacunarse, porque es verdad que ayer me contaba a mí una persona, ay, pues mi padre le vacunaron y a un vecino mío y ahora está ingresado por neumonía, ya que te tenemos a ti como neumóloga. Si estamos vacunados, esa neumonía seguramente con un poco de suerte y con bastante suerte, si estábamos vacunados, no va a ir a más. Pero si no estamos vacunados,
podemos tener un problema grave. Correcto, lo que demuestran las vacunas, la eficacia, ¿no? Que mide un 70%, 95, 91, depende de cuál estemos hablando, lo que prevenimos es enfermedad grave y mortalidad Nos por vamos a seguir coronavirus. contagiando, pero esa enfermedad, el COVID, seguramente no va a afectarnos tanto. Y reduce muchísimo la posibilidad de tener una enfermedad por ello, efectivamente. Así que hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Es Está importantísimo demostrada eso. la eficacia y la seguridad a gran escala de las vacunas. Es verdad que ha habido casos muy puntuales de trombosis y eso primero se tiene que estudiar y probablemente sea razonable evitar a ese perfil de la población, que son las personas más jóvenes, pues con las de vector viral, ¿no? Probablemente, para que sea mayor el beneficio y menor el riesgo, pero desde luego vacunación sí, por supuesto, porque es la única forma que tenemos de acabar con la pandemia. Pues muchas gracias, Teresa Nada. Pérez Guarniser. Un Muchísimas placer gracias a conocerte. vosotros. Un placer de verdad que hayamos tenido esta charla sobre el asma, hoy que se celebra el Día Mundial, y nos quedamos con este titular que me parece importante: padecer asma no impide tener calidad de vida. Correcto. Y por supuesto, cuando tengamos síntomas que no nos cuadren, que no nos gusten, es importante consultar al médico de cabecera, porque seguramente, insistimos, hay muchos asmáticos sin diagnosticar y hay que pasar siempre por el especialista. Muchas gracias. Muchísimas gracias Un abrazo a vosotros. enorme, doctora. Adiós. Continuamos en Estando Contigo.